Aquí la profesora Roselyn Alicea de vuelta con ustedes. Vamos entonces a continuar. Este es el segmento número 3 de la clase número 6 sobre la fisiología de las emociones. Vamos entonces a continuar hablando sobre las expresiones faciales. Algo importante, dice, las expresiones básicas de las emociones son bastante universales. Eso es un detalle bien importante. Las expresiones faciales, por ejemplo, de miedo, ira, desagrado, tristeza, sorpresa y felicidad, son reconocidas en todo el mundo. ¿Ok? Por eso es que dice que son bastante universales. Y hay un detalle bien importante. Dice, los no videntes, o sea, las personas que no pueden ver, que son ciegas, exhiben las expresiones básicas de la misma forma que los videntes, de las personas que podemos ver. ¿Ok? Por esa razón es, ¿verdad?, uno de los detalles en los cuales se fundamenta la premisa de que las expresiones básicas son bastante universales, porque la persona no vidente no ve cómo otra persona expresa la emoción de alegría, por ejemplo, cómo se sonríe o cómo ¿verdad? Corruga el rostro o muestra ¿verdad? Coraje. Más sin embargo, ella expresa tiene esas mismas expresiones faciales, ¿ok? Esas mismas expresiones básicas, ¿ok? Por lo tanto, esa es una verdad de las razones, como le indiqué, en lo cual se fundamenta el hecho de que las expresiones básicas son universales. ¿Ok? Vamos entonces a pasar al siguiente slide. Fíjense estos datos que son bien interesantes. Dice, el rostro es la parte más expresiva del cuerpo. Esta puede producir hasta 20,000 expresiones distintas mezclando dos o más expresiones básicas. ¿Ok? Por esta razón, muy importante para ustedes como enfermero y enfermera, es muy probable determinar, muy poco probable, perdón, determinar con bastante precisión, o sea, con exactitud, lo que una persona está sintiendo con solo observar sus expresiones faciales. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo tener una idea. ¿Ok? Yo puedo inferir que algo está ocurriendo en ella, pero con exactitud, pues es bien difícil. ¿Ok? Yo sí me puedo aproximar a la realidad, ¿verdad? Pero exactamente conocer lo que esa persona está experimentando, esa conducta encubierta, solamente lo conoce la persona. ¿Ok? Yo puedo tener un indicio, más o menos una idea, de acuerdo pues a lo que significa o el significado que puede tener cada expresión facial, ¿verdad? O cada un movimiento o un lenguaje no verbal. ¿Ok? Pero vuelvo y repito, sí me ayuda a más o menos tener una idea y poder entonces actuar. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a las diferencias culturales en la emoción, es bien importante saber que el contexto social en que se realiza esa expresión aclara muchísimo el significado. ¿Ok? Repito, el contexto social en donde se realice, ya sea en China, en Japón, ¿verdad? En la iglesia, en una fiesta, dependiendo del contexto social en que se realice una expresión, aclara mucho el significado de la misma. Ejemplo, enseñar la lengua para los chinos no es un insulto, ¿ok? Más bien es un gesto de sorpresa, ¿ok? Contrario a nosotros, dependiendo del escenario. Porque si, por ejemplo, yo estoy discutiendo con una persona, estoy molesta y le enseño la lengua, pues ya eso simboliza un insulto, ¿ok? Pero si yo estoy bromeando, vacilando con mis amigos, ¿verdad? Y yo le enseño la lengua, pues no lo va, obviamente no va a ser un insulto para la otra persona porque estamos en ese, ¿verdad? Estamos en ese contexto, estamos bromeando, ¿ok? Pero fíjense que para los chinos no es un insulto, más bien es un gesto de ¿qué? De sorpresa, ¿ok? Vamos a ver otras diferencias culturales en la emoción. En muchas culturas occidentales, la ira es una reacción completamente natural ante, ¿verdad?, un evento que yo he catalogado como injusto. Mas, sin embargo, en las culturas asiáticas valoran más la armonía del grupo. El sentirse enojado choca mucho con su cultura.
¿ok? Cultura que valora muchísimo la cooperación, ¿ok? Y la armonía en el grupo. Es importante saber que la cultura influye en las emociones positivas y en las emociones negativas. Y bien importante en la expresión de esa emoción. Vamos a ver un ejemplo. En Estados Unidos se consideran el orgullo, la felicidad y la superioridad como un sentimiento positivo, ya que subrayan nuestro papel de ¿qué? De individuo. ¿Ok? Sin embargo, en Japón, los sentimientos positivos están más ligados a la pertenencia, ese sentido de pertenencia ¿en qué? En grupo. ¿Ok? Allá ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, valorar más la individualidad. Aquí no, aquí se valora más la pertenencia, en el tú ser parte de un grupo, en esos sentimientos de amistad, de cercanía y de respeto. Vamos a pasar ahora al siguiente tema sobre el género y la emoción. ¿Ok? Esto que voy a mencionar ahora es bien importante sobre que lo tomemos en consideración, sobre todo si vamos a ser futuros padres, si somos padres o, ¿verdad? Y tenemos hijos, adolescentes y demás. Durante el inicio de la niñez, los niños tienden a ser más emocionales que las niñas, ¿ok? Contrario a lo que por lo común la sociedad, ¿verdad? Enseña, ¿ok? O se dice o hablan entre ellos, ¿ok? El niño tiende a ser, ¿qué? Más emocional que las niñas. Ahora bien, las culturas occidentales, estos se tornan menos expresivos y se vuelven más rudos. ¿Por qué? Porque culturalmente se enseña pues que los varones tienen que ser rudos, fuertes, la figura fuerte, ¿verdad? Más sin embargo se ve a la mujer como más sensible, más sentimental, pero ya sabemos que las investigaciones dicen que los niños en esa etapa tienden a ser mucho más emocionales. Y es bien importante que por el hecho de que sean niños, nosotros no limitemos la expresión de las emociones en los niños como la tristeza, el llanto, por el mero hecho de que es un niño. ¿Ok? No podemos inculcarles desde pequeño esos prejuicios, ¿ok? ¿Verdad? Esos estereotipos, no se les puede enseñar a los niños eso. Los niños tienen, ¿verdad? Emociones igual que tenemos las niñas. Ellos se sienten tristes, se sienten alegres, ellos tienen deseos de llorar, se tornan sentimentales, al igual que nosotras. Por lo tanto, es bien importante enseñarle a ellos que eso es completamente normal, que los niños lloran, que los hombres lloran, que los adolescentes lloran, ¿ok? Y no cometer el error que se comete a diario de cohibir a ese niño que llore, que exprese su emoción, porque por esa razón es que ellos tienden a tornarse más rudos y menos expresivos. Y realmente, pues ya sabemos, ¿verdad? Que tienden a ser más emocionales que las niñas, ¿ok? Las niñas tienden a ser más apoyadas en ese aspecto de expresar la tristeza, el miedo, la vergüenza y la culpa, cuando no, ¿verdad? No es saludable, y no es saludable esa práctica, ¿ok? Y enseñarles eso. Los niños se expresan y deben ser apoyados en la expresión de esas emociones, ¿ok? Lo mismo ocurre si nosotros vemos un caballero que está llorando, un hombre que está llorando, pues mire, le voy a contar esta anécdota que yo realmente fue bien difícil para mí. En una ocasión fui a un hospital y entonces mi esposo sufrió una herida, una caída. Cuando el médico, le estoy hablando del médico, fue a inyectarlo, le puso una anestesia, ¿ok? Y yo le dije, e inmediatamente se le inyectó, se supone que le dé un lapso de tiempo para que haga efecto, pues inmediatamente le inyectó, fue a intervenir para coser la herida y yo lo detuve un momento, pero hay que esperar que haga efecto. No, eso ya hizo efecto, que aguante
como macho. Así utilizo esa expresión con mi esposo. Yo iba nuevamente a intervenir, pero mi esposo me detuvo. No, no, dele, porque quiero salir de esto. Pero fíjense esto. Quiere decir entonces que por el hecho de que él es hombre, él no va a sentir dolor o él tiene que aguantar más el dolor porque por el mero hecho de que es un hombre, no, joven, eso es completamente incorrecto. Eso es completamente incorrecto. Yo inclusive iba a tomar acción en su contra, pero mi esposo me detuvo, pero fue algo completamente injusto, ¿ok? Porque él debió esperar, ¿verdad? Que hiciera efecto y no por el hecho de que sea hombre, pues no, pues que aguante el dolor porque es hombre, pues que ahora demuestre que es hombre. No, eso es completamente, son estereotipos, son prejuicios, eh, son errores que se cometen en la crianza, ¿ok? Errores que los mismos médicos cometen y eso es completamente injusto. Usted tiene derecho a llorar, hombre, me refiero a llorar, a expresar sus emociones, a sentirse triste, no por el hecho de que sea hombre, usted se va a cohibir de expresar sus emociones. Como yo les mencioné, la expresión de las emociones nos ayudan a la supervivencia. ¿Ok? Vamos entonces a discutir el siguiente concepto, cinésica. ¿Ok? La cinésica es la disciplina encargada de estudiar la comunicación por medio de los movimientos corporales, la postura, los gestos y las expresiones. Entiéndase el lenguaje no verbal. ¿Ok? Ahora bien, los expertos en cinésica, indican que los gestos no tienen un significado fijo y eso es bien importante. Por eso el diálogo, ¿ok? Ya sea con tu pareja, con el paciente, con tu amigo, con tu compañero, ¿verdad? Es bien importante el diálogo. Vamos a ver este ejemplo. Una mujer que se para de forma rígida y cruza los brazos delante del pecho, no necesariamente significa, ¿verdad? ¿Verdad? Que esté enviando el mensaje de que no te metas conmigo, ¿ok? Posiblemente simplemente tiene frío, ¿ok? Así que tenemos que evaluar toda, ¿verdad? Todo el contexto, ¿verdad? Todo el entorno, lo que está ocurriendo, el escenario, antes de nosotros, ¿verdad? Llegar a una conclusión. Es importante saber que la cultura afecta el significado de los gestos. Vamos a ver un ejemplo. En Estados Unidos, unir el dedo índice con el pulgar para formar un círculo significa está bien, ok, ok, muy bien, ok, o está muy bien. Más sin embargo, en Francia significa vale cero. En Italia significa eres un imbécil, ¿ok? Por lo tanto, le repito, en cuanto al significado de los gestos, la cultura influye mucho en ese significado. Así que tenemos que tener cuidado cuando viajamos. Recuerden que nosotros vamos a estar con pacientes de otras nacionalidades, así que tenemos que tener, ¿verdad? Ser cuidadosos. El lenguaje corporal revela el estado emocional subyacente. Fíjense cómo dice, ese lenguaje corporal revela el estado emocional subyacente. El estado emocional subyacente es lo que yo no puedo ver, esa conducta que encubierta lo que está oculto, lo que está pensando esa persona. ¿Ok? Pues dice, los mensajes más generales implican relajación o tensión y disgusto o desagrado. Esos son los mensajes más generales. ¿Ok? El lenguaje corporal más general. Ejemplo, una persona expresa relajación si adopta una posición con brazos y piernas sueltas. Se reclina hacia atrás, por ejemplo, si está sentado, y extiende sus brazos y piernas. ¿Ok? Esos son los mensajes más generales. ¿Ok? Otro ejemplo. El agrado se expresa principalmente inclinándose hacia otra persona objeto. ¿Ok? Muchas veces cuando tú hablas con la persona y tienen una conversación amena e interesante, pues tienden a inclinarse un poco hacia el frente, ¿verdad? Para seguir con esa comunicación. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el efecto camaleónico.
¿Ok? El efecto camaleónico consiste en, esto es importante, en imitar inconscientemente las posturas, los gestos y las expresiones faciales de otras personas cuando interactuamos con ellas. ¿Ok? Ese es el efecto camaleónico. Yo estoy hablando con esa persona y si esa persona pone cara de angustia, pues nosotros también tendemos a imitar esa expresión facial y también ponemos la carita de angustia, ¿ok? O si cruza los brazos, pues tendemos a cruzarlo, ¿ok? Tendemos simplemente a imitar, pero eso es inconsciente, lo hacemos inconsciente, observe para que, en esta ocasión, para que esté más consciente, ¿ok? Y pueda verlo. Si la persona copia sutilmente los gestos y la postura de la otra persona, este se sentirá más inclinado a que le agrade y establecerá una mejor conexión, una conexión más sólida. ¿Ok? Así que es bien importante, ¿verdad? Aunque eso lo hacemos inconsciente, fíjense que vas a lograr una mayor empatía. ¿Ok? Si más o menos asumimos, si el paciente dice, sí, es que tengo dolor, dice, usted tiene dolor, ¿verdad? Con esa misma expresión, usted tiene dolor, pues entonces él se va a sentir más comprendido, ¿verdad? Y van a lograr una mejor conexión. ¿Ok? Esto se puede aplicar en otros escenarios también. Gestos ilustradores. Los gestos ilustradores son gestos que las personas tienden a realizar cuando están hablando. Por ejemplo, manotear. ¿Ok? Esos son los ilustradores. Un ejemplo, manotear. Estos gestos tienden a disminuir cuando la persona está mintiendo. Ahí cometió un error. ¿Ok? Me disculpan esa. Cuando se supone que diga mintiendo. ¿Ok? Los gestos ilustradores, fíjense cómo dice que esos gestos tienden a disminuir si la persona está mintiendo. Es una señal también que le puede ayudar a usted a determinar si esa persona que por lo común cuando habla utiliza ciertos gestos y si en esta ocasión cuando quizás está diciendo una mentira disminuyen esos gestos, es posible. ¿Ok? Es posible que la persona esté mintiendo. Vamos entonces a los emblemas. Los emblemas, dice, son gestos establecidos y comprendidos por una cultura en particular. Estos gestos aumentan cuando la persona está mintiendo. ¿Okay? Que eso también nos ayuda a nosotros a determinar si la persona es posible que esté, ¿verdad?, mintiendo. Son gestos, vuelvo y repito, establecidos y comprendidos por una cultura en particular. Estos gestos aumentan cuando la persona está mintiendo, pues está tratando como que de convencerte de algo que quizás no es cierto. ¿Okay? Ejemplo, la señal del dedo pulgar hacia arriba, la señal de está bien, el insulto con el dedo cordial levantado, el asentamiento de la cabeza para decir que sí y la sacudida para decir que no. ¿Okay? Bueno, pues vamos, lo dejamos hasta aquí entonces. Nada, lea la clase, ¿verdad? Con detenimiento, estúdielo todo, no lo estudie simplemente para hacer un examen, para sacar esta información, como yo siempre les indico, les va a ayudar a ustedes en su vida profesional sobre todo, ¿verdad? Porque ese es el motivo principal, ese trato con ese paciente, pero le va a ayudar también a usted como persona y en sus relaciones, ¿verdad? Familiares y demás. Así que nada, hasta aquí entonces el segmento número 3 de la clase número 6. Cuídense mucho y por favor, pónganse al día, ¿está bien? Cuídense, bye bye.